Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a lo que es nuestro segundo módulo del curso Análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP. En cuanto a las buenas prácticas de manufactura, como ya la vimos en el módulo anterior, ahora solamente vamos a recordar, está relacionada con el diseño y construcción de la planta, equipos y utensilios, instalaciones sanitarias, personal, condiciones generales de higiene aplicables a locales y materiales, embalaje, almacenamiento y transporte, trazabilidad de un producto, requisitos especiales para la elaboración de los mismos. Recordar que dentro de las buenas prácticas de manufactura tiene 5 normativas. Personal está relacionada con la salud compatible del personal, con posibles enfermedades que puedan ocurrir en el momento y la importancia de informar a un supervisor cercano, por la capacitación del personal y por la higiene, ¿cierto?, propia del personal que debe mantener mientras esté en proceso de un producto alimenticio. Instalaciones relacionado con todo el entorno de una planta de proceso, alejada de vertederos, limpia de residuos, ¿cierto?, y de pastizales para evitar la aparición de alguna plaga. En cuanto a los equipos y utensilios que deben ser no tóxicos, no corrosivos, que deben soportar, ¿cierto?, los procesos de limpieza y desinfección, es decir, el uso diario y permanente de químicos. En cuanto a las operaciones y controles sanitarios, está relacionado directamente con todos los procesos de limpieza y desinfección en los diferentes lugares, ¿cierto? También está relacionado con las buenas prácticas de lavado de manos, eh, la importancia de la estación de lavado de manos, ¿cierto? En cuanto a la producción y proceso, también es importante el flujo que debe ser unidireccional, donde no debe haber cruce entre un área limpia y un área sucia. El segundo punto habla del programa Retiro de Productos. Es un programa nuevo para ustedes, creo yo, ¿cierto? No sé si lo habrán escuchado. Consiste en la acción eficiente, coordinada y oportuna de recuperar un producto defectuoso, inocuidad, o sea, que ha perdido la inocuidad, y ya no está en poder del elaborador. Un plan de retiro de productos debe estar sujeto a la revisión activa, periódica y ser susceptible de modificación cada vez que sea necesario. Es importante, ¿cierto? Porque, como dice allí, es cuando yo tengo como empresa, soy capaz de retirar un producto que ya tiene mi cliente porque ha perdido la inocuidad, o sea que ya no está apto para el consumo de los clientes a quienes fueron destinados. Aquí aparece una noticia, ¿cierto?, de un RECAL. Generalmente es publicado por el Ministerio de Salud de la localidad o del país donde sucedió el evento. Y aquí muestra el caso de leche Purita Calo y Pediasure que fue infectada con Cronobacter. Ahí aparece el nombre del lote, la fecha en que se vende, ¿cierto?, este lote. Y este es un punto importante. ¿Por qué? Porque afecta a un grupo vulnerable dentro de la cadena alimenticia, que son los lactantes. Por lo tanto, en el caso de ellos podría haber sido mortal la ingesta excesiva de este producto. Aquí aparece otra definición, como se define como el retiro de productos considerados como de potencial riesgo para la salud del consumidor por no ser inocuo, es decir, por no ser apto para el consumo. Puede también estar adulterado, contaminado y o presentar faltas en la información del etiquetado mal rotulado o que la autoridad sanitaria considere como infractor de ley y incumplimiento de la legislación vigente. Primero que todo, hay una clasificación de RECAL que son tres tipos. Clase uno es la clase más importante porque afecta directamente a la salud del consumidor. Es decir, la clase uno es un producto que al estar contaminado con una bacteria, ¿cierto? Una toxina, puede causar daños severos a la salud, incluso la muerte del consumidor, como el caso del Cronobacter que mostré en la lámina anterior. La clase número 2 es una situación que presenta un peligro para la salud, pero que existe una probabilidad remota que provoque alguna adversidad. Podría ser más peligroso, ¿cierto?, si está en un grupo vulnerable, por ejemplo, ancianos, embarazadas, niños. En la clase 3, esta situación donde el uso del producto no va a causar ningún problema a la salud, y ahí está, por ejemplo, omitir
algún ingrediente dentro de una etiqueta o que no cumpla, como decía, la normativa vigente por algún aditivo que esté fuera de rango en relación a la normativa sanitaria que nos rige. ¿Cuándo iniciar un retiro de productos? Primero, puede ser decisión de la empresa y segundo, puede ser decisión de la autoridad sanitaria competente. La autoridad sanitaria es de la ciudad, ¿cierto?, donde se produjo el evento o del país donde se produjo el evento. Los motivos: información de los proveedores, información generada por la autoridad sanitaria, información generada por controles de la empresa o reclamos del cliente. De los cuatro motivos, el más complejo de comprobar son los reclamos del cliente, porque es una persona común que llama reclamando por un producto contaminado que puede haber sido contaminado intencionalmente por él. Por lo tanto, es muy exhaustiva la entrevista que se le realiza a esta persona. Datos personales, cuándo se obtuvo el producto, cómo almacenó el producto, en qué condiciones lo consumió. Por lo tanto, no es llegar, ¿cierto? Y llamar por teléfono y afectar a una empresa, sino que se debe realizar una investigación importante para poder determinar si es RECAL o no. Consideraciones para elaborar un programa de retiro de productos. Primero que todo, tener un equipo RECA, que va a ser designado por un coordinador, titular y suplente. Este equipo debe estar familiarizado con respecto a las normativas de este retiro de producto, no puede ser cualquier persona, y también debe tener autoridad para implementar procedimientos si así lo determinara. También deben reunirse al menos 2 veces al año para revisar los procedimientos de este RECAL, para ver, ¿cierto?, cómo están demorándose en los tiempos, cuál es la capacidad de reacción que tiene este equipo y justificar el origen de las diferencias y aplicar acciones correctivas si así lo amerita, ¿cierto?, este retiro de productos. Es decir, generalmente se están autoevaluando para ver qué tan óptimo es el equipo conformado, qué tan rápido es la respuesta que tiene la empresa para hacer o el retiro de algún producto de un cliente. Recuerden que es muy distinto hacer un retiro si es en Chile a hacer un retiro en Japón u otro país donde haya sido exportado este producto. En cuanto al retiro de productos, se deberá considerar los siguientes aspectos. Uno, equipo de retiro de productos, que ya hablamos, ¿cierto? Que se debe establecer los integrantes de este equipo y las responsabilidades de ellos. Además, se debe definir la persona que va a estar en contacto directamente entre Cernapesca y la empresa. Identificar la trazabilidad. La trazabilidad, que es otro punto que vamos a ver, ¿cierto?, en este programa de prerequisitos, es la vida del producto, de dónde venía, qué pasó en la planta donde se elaboró y hacia dónde va. El establecimiento elaborador debe tener claro respecto a la trazabilidad de este producto involucrado, la información que debe estar disponible en todo momento si es requerido por Cernapesca. Otro punto es la información de contacto del cliente, número de teléfono, dirección, lugar, oficina, ¿cierto? Y esta siempre debe mantenerse actualizada. Otro punto es que se debe realizar un simulacro de retiro de producto al menos una vez al año para evaluar, ¿cierto?, la capacidad de respuesta en relación a este retiro. Y por último, punto 5, el equipo de retiro debe estar sometido constantemente a capacitación para ver si hay nuevas normativas, si hay que reevaluar procedimientos y, en el fondo, autoevaluar si es que se está gestionando de buena forma este reto. Identificación de áreas problemas. Identificar puntos en los cuales las personas no autorizadas puedan tener fácil ingreso a instalaciones. Pensar si los empleados tienen acceso innecesario a una parte crítica de la operación. Ubicar con exactitud cualquier lugar o método por el cual una persona pueda ingresar, almacenar o mover material no autorizado, examinar la forma en que autorizan los proveedores, inspeccionar los controles de acceso a los vendedores y proveedores, revisar si existe un proceso de inspección para la materia prima e insumos que ingresan y la forma en que ejecuta este proceso, y determinar si existe un proceso de aceptar o rechazar productos, examinar de forma a registrar productos no autorizados. Es decir, además, internamente yo debo revisar cómo son los protocolos de ingreso, si alguien
tiene acceso a áreas restringidas que pueda contaminar un producto incluso antes de salir de la planta de proceso, que sería un hecho grave, obviamente. Recal o no. Aquí dice el retiro involucra a terceros, pudiendo ser el distribuidor, supermercado o consumidor. Y se deben realizar dos preguntas. Uno, ¿debería hacerse un recal como primera medida? Dice aquí el equipo recal tiene que estar muy seguro de la decisión que va a tomar, porque obviamente que implica un despliegue de movimientos, no es llegar y sacar un producto de un cliente. Incluso cuando la autoridad sanitaria tuviera la sospecha de un incumplimiento legal de producto, no siempre se aplica el recal como primera medida. El segundo punto, ¿qué es lo que yo debería retirar? ¿Un lote completo? ¿Una pequeña muestra? ¿Una producción de fecha hasta cierta fecha? Va a depender del tipo de recal, primero que todo, ¿cierto? ¿Qué tan grave puede ser el que yo mantenga el producto o que definitivamente lo saque completo del mercado? Para el retiro del producto, ¿cierto? Inicio del retiro se inicia con la solicitud emitida por Pesca. El establecimiento define cómo notificar a las autoridades sanitarias nacionales y países involucrados. Punto 2. Clasificación de estrategia del retiro. Pesca clasificará, ¿cierto? Como vimos la clasificación que tenía tres tipos, si es tipo 1, 2 o 3, recordando que la más grave es la tipo 1. 3. Notificación y alerta. Pesca evaluará la posibilidad de notificar a la autoridad competente nacional y del país de destino, de acuerdo a la clasificación y a la publicación y a la ubicación, perdón, del producto involucrado y a la capacidad de reacción que tenga la empresa. Y por último, se debe monitorear y seguir, ¿cierto? Para ver cómo va el proceso del retiro, siempre comprobando los tiempos y la eficiencia de este retiro de producto. El tercer punto de este programa de prerequisitos habla de la trazabilidad. Algo ya dijimos, ¿cierto? Cuando hablamos del programa de retiro de productos. La trazabilidad es la vida completa de un producto, desde donde comenzó su vida útil, ¿cierto? Hasta donde llegó al cliente como producto terminado. El propósito de este procedimiento es establecer una estrategia que permita reconstituir el proceso productivo, desde la captura a cosecha, si se trata de un salmón, un predio agrícola, si se trata de una verdura, por ejemplo, u otro tipo de productos. Es conocer todos los procesos, a qué temperaturas fue sometida, los pH que fueron sometidos, si tuvo algún tratamiento extra, todo eso muestra esta trazabilidad. Es de gran importancia que se mantenga la trazabilidad de los productos en las diferentes etapas, identificando correctamente los lotes. Trazabilidad de procesamiento. Se recomienda realizar ejercicios de trazabilidad. Y para lograrlo, dice que es vital identificar los lotes desde la recepción de la materia prima hasta el punto de venta en el mercado de destino o a la planta transformadora. O sea, la forma de identificar el apellido, digámoslo así, de cada producto es el número de lote, donde fue, cómo fue almacenado y cómo fue recibido. Los tipos de trazabilidad existen tres tipos: trazabilidad hacia atrás, interna y hacia adelante. Cuando hablamos de la trazabilidad hacia atrás, tiene relación, como dije, desde el principio, desde el predio, de la cosecha, de la captura, todo lo que ocurrió con el producto antes de ser recibido por mi empresa. Trazabilidad interna tiene relación con todos los procesos que se realizaron dentro de la planta de proceso, temperaturas, tiempos, pH y otro tipo de tratamiento que se haya realizado dentro de la empresa. Y la trazabilidad hacia adelante está relacionado con el cliente inmediato que yo le entrego este producto. Por lo tanto, y ahí es donde juega un papel importante, ¿cierto? Además de los sellos que implican esta trazabilidad, es tener todos los datos de este cliente directo. Y ahí aparece el cómo se encuentra en una caja este sello de trazabilidad.
En el fondo es como un código de barra. El objetivo del programa de trazabilidad es establecer una estrategia que permita reconstituir el proceso productivo desde la captura a cosecha con el objetivo de poder identificar o separar un lote problema. Y para esto es importante que el responsable conozca perfectamente el diagrama de flujo del producto. Y esto también va a ser importante cuando hablemos puntualmente de lo que es el HACCP. El cuarto punto de este programa, ¿cierto? Es el archivo de quejas del cliente. Y esto a lo mejor se les hace familiar. Aquí dice que es necesario mantener un archivo de quejas del cliente que debe ser analizado periódicamente. Todas las quejas, todos los reclamos del cliente es una oportunidad de mejora para todas las empresas. Y hoy día está muy implementado en todas las áreas retail, ¿cierto? Las encuestas que realizan al final de una llamada telefónica, que pueden ser por internet o por teléfono, todo eso, ¿cierto? Se ha adquirido o se ha utilizado en las empresas para mejorar. La calibración se define como el conjunto de operaciones que establecen la comparación de dos magnitudes mensurables, o sea, de dos valores, establecimientos pesqueros con PAC, programa de aseguramiento de calidad, ¿cierto? Deben disponer de un procedimiento de calibración para aquellas magnitudes utilizadas en el monitoreo del punto crítico de control, que ese concepto puntual lo vamos a ver cuando analicemos de lleno lo que es el hazard. ¿Qué instrumentos necesitan ser calibrados? Termómetros, balanzas, pHímetros y otros medidor de metales, por ejemplo. Cualquier instrumento, ¿cierto?, que necesite ser utilizado para medir o para evaluar un punto crítico puntualmente. La frecuencia es por lo menos una vez al año. ¿Cuándo son calibrados? Cuando se trata de un instrumento nuevo, después de cierto tiempo de uso, cuando este instrumento sufrió algún accidente que pudo haber afectado la calibración, cuando las medidas sean cuestionadas por cualquier razón. La calibración, ¿quién la realiza? Un laboratorio que está acreditado por el Instituto Nacional de Normalización. Los más comunes o los más conocidos son Veritas, ¿cierto? Y SGS, por ejemplo. Procedimiento: enviar el instrumento y solicitar la calibración, las condiciones de la operación o del límite de control, ¿cierto? De este punto crítico de control. Y este laboratorio de calibración debe contar con trazabilidad a cualquier sistema de medidas internacional. El uso de la información del certificado de calibración, el responsable revisa la fecha y la firma del documento, y esta es la información que se usa para el cálculo del error sistemático, que lo vamos a explicar. La calibración es el uso de un instrumento patrón que solo debe ser usado para comparar mediciones contra los instrumentos o equipos de uso interno. Contrastación. Y ahí aparece otro concepto que también vamos a revisar. Y ahí aparece el cómo se almacenan los patrones, ¿cierto? Que deben estar protegidos de cambios bruscos de temperaturas u otros factores, ¿cierto? Que pueden alterar este dato o este dato mensurable que se mencionó en su definición. La contrastación es algo muy parecido, ¿cierto? Pero generalmente se realiza de forma interna dentro de una planta de proceso. Inicio la empresa antes de iniciar el procesamiento, luego quincenalmente para plantas, termómetros de cocedores y marmitas semestralmente si es que no se ha calibrado anualmente. Y ahí aparece, ¿cierto?, el error sistemático que se hablaba delante, que no es más que comparar la temperatura del patrón, ¿cierto?, con la temperatura que fue tomada en el momento. Por ejemplo, si la temperatura patrón me dice que el instrumento debiese marcar 5 grados Celsius y la temperatura del equipo que ya ha estado en uso me dice que es 5,1, el error sistémico es de 0,1 grados Celsius, que se deja registrado en la planilla como 5 más menos 1 grado Celsius. Y ahí me indica que hay esa diferencia de error.
El sexto punto es la capacitación, que también, ¿cierto?, es lo que estamos viendo hoy mediante este módulo en el cual ustedes están participando. Dice que este capítulo presenta los tipos de capacitación que deben ser desarrollados por la empresa en el marco del programa de aseguramiento de calidad, indicando además a quiénes deben estar dirigidos. Capacitación del programa. Existen dos tipos de capacitación: obligatoria, que es el HACCP, el POS y el RECAL, que es parte de lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Y este programa de capacitación es para manipuladores de planta. La empresa debe mostrar evidencia de capacitación al 100% de sus manipuladores en hazard e higiene y manipulación de alimentos y buenas prácticas de manufactura. Y se debe incluir la inducción del personal. O sea, todas las personas que ingresen a una planta de procesos deben tener las nociones mínimas de estos programas y de estas normativas. La capacitación obligatoria es en la pesca. Por un lado, ¿cierto?, está la capacitación HACCP de 16 horas, que es la que estamos realizando hoy día, que es para encargados de PAC, supervisores, monitores, jefes de aseguramiento de calidad, jefes de producción, jefes de control de calidad, capitanes y buques de factoría, oficiales, contramuestres o buques de factoría. Y hay otra capacitación que es capacitación POST, que debe contar con por lo menos con 8 horas y es para encargados de POST, supervisores, monitores, jefes de aseguramiento de calidad, jefes de producción y jefes de control de calidad. Como ustedes ven, esto está todo normado, no es algo que se realiza al azar, es una exigencia de este sistema HACCP. Un ejemplo, un programa de capacitación anual: HACCP, buenas prácticas de manufactura, normas sanitarias aplicables a la producción, higiene y manipulación de productos pesqueros y programas de inducción. El punto 7 me habla de los equipos y las condiciones edilicias. Y este capítulo establece el procedimiento a considerar en la mantención operativa de equipos utilizados y de las instalaciones de la planta, que eso se define como condiciones edilicias. ¿Por qué es importante este punto? Porque si un equipo falla, ¿cierto?, durante el proceso de un producto, uno puede perder, por ejemplo, una cadena de frío, por lo que puede contaminarse un alimento, afecta, ¿cierto?, en el proceso por los tiempos, por la entrega y por todos los perjuicios que puede tener, ¿cierto?, el tener un equipo detenido. Por lo tanto, este punto es muy importante en la conformación de este programa de prerequisitos. Requisitos para un programa de mantención de equipos: inventario con lista de equipos, catálogos de equipos, información actualizada y disponible para el personal de fichas de mantención. El inventario, lo que dice, ¿cierto? O sea, todos los equipos que están dentro de una planta de proceso deben considerar nombre del equipo, identificación, nombre del fabricante, fecha de recepción y puesta de servicio, condición de la recepción de este, ¿cierto? Copia de las instrucciones del fabricante y catálogo del equipo. O sea, todo esto debe estar debidamente inventariado y generalmente los encargados de ello, ¿cierto?, son el departamento de mantención de las empresas. La ficha de mantención incluye el tipo, si es mecánico o eléctrico u otra forma de funcionamiento, servicio técnico responsable, frecuencia de mantención, el procedimiento, el responsable y todos los registros con los resultados, ¿cierto?, de cada una de las mantenciones que se le han realizado. Mantención de equipos. Esto se refiere a una mantención preventiva. Generalmente hay un calendario de mantención de equipos que se realiza para evitar, ¿cierto?, que un equipo se eche a perder durante el proceso y que afecte la detención de una línea de proceso, ¿cierto? Y que pueda enlentecer la producción final y fallar, por ejemplo, la entrega de un producto a un cliente. Y esta mantención habla de la frecuencia, el tipo de mantención, servicio técnico responsable, procedimiento, lugar donde se desarrolla y siempre, ¿cierto?, se habla de los registros de los resultados de cada una de las mantenciones que se realizaron. El punto 8 habla del control de proveedores. Aquí está el análisis de proveedores críticos, listado de proveedores, evaluación, ¿cierto?, y control de estos mismos. Obviamente
que dentro de estos proveedores los más sensibles, los más críticos, son los que tienen relación directa con mi materia prima para un alimento. Y también, obviamente, los servicios que son toda una parte importante del funcionamiento de una empresa. Control de proveedores, materia prima e insumos. En la identificación completa de cada proveedor se debe tener el nombre, razón social, dirección, teléfono, tipo de suministro y especificaciones técnicas del mismo. Acá juega un punto importante las auditorías que se realizan a los proveedores para ver si cumplen en el tema de higiene dentro de la planta de proceso, más aún cuando se trata de un producto, como dije en un comienzo, de materia prima, que si este viene contaminado, obviamente que el resultado final va a ser un producto contaminado. El punto 9 y último habla de otro aspecto a considerar. Cada planta puede desarrollar todos los procedimientos instructivos que requiera para tener, ¿cierto?, un proceso óptimo. Por ejemplo, lavado de manos, limpieza y desinfección de mesones, ingreso a planta y todo lo que requiera que esté escrito para que las personas no improvisen. Recuerden que estos procedimientos permiten que siempre tengamos el mismo resultado y así disminuir la posibilidad de una no conformidad. Le agradezco escuchar. Cualquier duda la podemos analizar y nos veremos, ¿cierto?, en el módulo 4.